Buenos días para todos, bienvenidos a la reflexión de este día 7 de mayo del 2020. En esta oportunidad vamos a terminar a hacer nuestra reflexión que veníamos haciendo del capítulo 3 de Génesis. Ya hemos hablado de el pecado, en qué consistió estos 3 pasos que Satanás usó para engañar y hacer caer al ser humano, las consecuencias, 3 de las consecuencias, y vamos a ver la última consecuencia que causó el pecado en el ser humano. Y para ello vamos a leer del capítulo 3 de Génesis los versículos 20 al 24, que dice así: Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso del oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amantísimo Dios, una vez más muchas gracias por este amanecer, por esta mañana, y gracias porque nos permites vivir. Aliméntanos siempre con el pan de vida eterna, por Cristo Jesús. Amén. El versículo 20 nos muestra algo que usualmente cuando leemos el libro de Génesis no podemos ver a simple vista. Y es el hecho de que diga el texto: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Habíamos hablado aquí, una de las consecuencias del pecado es que ya hubo rivalidad entre la pareja, o sea, entre el prójimo del hombre. Esa armonía del capítulo 2 en la que termina se acabó y empezó la disputa del poder. Y aquí el texto dice que Adán llamó el nombre de su mujer Eva. En la cultura judía, el llamar a alguien significa tener dominio. Por eso es que antes no dice llamó a Adán a su mujer Eva, sino cuando Dios los hizo dice: y dijo Adán, esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. No le estaba poniendo nombre porque ahí no había la rivalidad. Aquí ya después del pecado viene otra de las consecuencias: el querer el uno, mandar en el otro, el dominar. Y llamó, y eso significaba que al llamar tendría dominio. Y todo el Antiguo Testamento nos vemos que esas son las consecuencias del pecado. Muchos no lo aceptan, sobre todo la gente que defiende el feminismo dice que eso no es cierto, pero eso es una realidad. Así como el pecado trajo muerte y otras consecuencias, también la rivalidad entre los dos sexos, entre los dos géneros, entró también. Rivalidad que siempre hemos visto, y que el Señor ha querido, cuando con su vida, con su muerte y resurrección y sus enseñanzas ha restablecido, ha vuelto otra vez a que se restablezca la igualdad y no la rivalidad entre el matrimonio. Por eso dice: los esposos amen a sus esposas. Pero la realidad es que el pecado dejó consecuencias, y ese es un detalle, las consecuencias del pecado. Luego el 21 al 24 nos hablan de que Dios dijo: ahora el hombre conoce el bien y el mal, es como uno de nosotros. Y luego toma la decisión de que el hombre no podrá alargar su mano y comer del árbol de la vida y vivir para siempre. A veces uno se preguntaría por qué Dios tomó la decisión de que el hombre no viviera para siempre. Ya había decretado la muerte. Y lo que vemos es que aún ahí Dios, la misericordia de Dios está presente, porque Él pone fin a los días del hombre, los cuales viven en pecado, en dolores, en sufrimientos. Y no podía el hombre comer del árbol de la vida y vivir para siempre en el pecado, porque entonces el sufrimiento del hombre por causa del pecado, que ya tenía que venir, ya tenía que estar, porque ya había pecado y tenía que ya sufrir todos los rigores de la desobediencia, el hombre los tendría para siempre, porque no moriría jamás. Viviría el hombre eternamente, pero caído, y Dios no quería eso para el hombre. Él ya tenía un plan de salvación. Por eso dice: no es bueno que el hombre en el estado que quedó viva siempre. Tenemos que guardarlo de que no coja el árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Y por eso lo saca de su presencia, lo sacó de su presencia. El pecado nos separa de Dios. El pecado echó al hombre de la presencia de Dios. Dios, por causa del pecado, lo expulsó de su presencia, es decir, lo sacó del paraíso y puso guardianes para que no entrara. Los ángeles, 2 querubines. Esto es algo simbólico que vamos a ver de qué se trata. Entonces,
es porque también la misericordia de Dios está ahí. Dios tenía un plan para hacer un hombre nuevo, y el hombre ya pecador, viejo Adán, tenía que perecer, porque no puede seguir viviendo la carne y la sangre corrupta como está ahora. Ahora, ¿quiénes son los querubines que guardaban el camino al árbol de la vida? El árbol de la vida aparece 3 veces en la Biblia, aquí en uno de los profetas y en el Apocalipsis. Pues el guardián del árbol de la vida, la espada encendida, si nosotros leemos la Biblia más adelante, es la ley. ¿Por qué? Porque por medio de la ley nadie entra al paraíso. La ley para dejar entrar al paraíso pide con total cumplimiento en cada uno de nosotros, y nosotros no podemos cumplirla. Entonces no nos deje entrar. Mientras Cristo viniera, la ley reinaría, exigiendo al hombre perfecto cumplimiento de todo lo que la ley demanda. Y lo sigue exigiendo para todos los seres humanos, pero con un propósito hoy, para enseñarnos que nada podemos hacer para nuestra salvación, porque no podemos cumplir la ley. Entonces, ya más adelante la Biblia nos enseña que Cristo vino y murió por nosotros, rompió los 7 sellos del Apocalipsis y ahora tenemos entrada libre al lugar santísimo. En Cristo Jesús, por eso solo en Cristo hay salvación. Cristo es el que restaura todas las cosas, el que vuelve las cosas a como eran antes del pecado. Ese es el plan de Dios en Cristo para nosotros, lo que llama la redención, volver al paraíso. Alguien dijo una vez, el hombre después de que pecó, nace y muere fuera del paraíso. San Pablo en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. ¿Cómo están? Destituidos. ¿Qué hay que hacer para volver? Por medio de Cristo. Nadie puede volver al paraíso sin Cristo. Nadie. Y como decíamos en el devocional pasado, no es por la religión. La religión no vuelve al paraíso a nadie. Es Cristo, el Hijo enviado de Dios, el Dios hecho hombre, el que nos vuelve al paraíso. Solamente podemos volver al árbol de la vida, que es Cristo. El camino al árbol de la vida es Cristo mismo. Ya en Apocalipsis nos va a decir, bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero para tener derecho al árbol de la vida. Entonces aquí en Génesis, Dios prohíbe al hombre tomar del árbol de la vida para que no viva para siempre en pecado. Pero en Apocalipsis, ya después de Cristo, nos invita, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, o sea, en Cristo, para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Esa es la invitación que Dios te hace hoy, que laves tus ropas en la sangre de Cristo a través de la fe y tengas entrada libre al árbol de la vida y vivas para siempre. Oremos. Amado Señor, gracias porque hoy tenemos las puertas al lugar santísimo abiertas. Gracias porque tú nos invitas a tomar el camino del árbol de la vida a través de Cristo, a lavar nuestras ropas allí. Gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias por la invitación que nos hace. Toca nuestros corazones, toca los corazones de los oyentes para que si no han tomado ese camino, que es procurado por Dios, que tú en tu misericordia le lleves por ese camino, les conduzcas al árbol de la vida y vivan para siempre. Gracias por este día, Señor, el cual encomendamos en tus manos, el cual ponemos delante de ti, para que tú nos guíes y nos guardes y podamos agradarte por Cristo Jesús. Amén.